Bien, ¿quiénes leyeron Lucas, capítulo 2? Ok. Aquí, ¿qué comienza narrando el autor de Lucas? César Augusto. El censo. Bien, el censo, creo que hubo una pregunta que yo mandé. ¿Quién tiene las preguntas? Yo no la encuentro. Ok, la tienen ahí. ¿Quién tiene la primera pregunta? Sierva, vengan para acá, vengan VIP aquí. ¿Qué quién? Ah, perfecto. Bueno, yo no las encontré. Bien. Bien, entonces el emperador César Augusto mandó a hacer un censo. Pero eso fue lo que sucedió en toda la ciudad. Pero, ¿de quién se está hablando ahí específicamente? De Jesús. ¿Es de Jesús que se está hablando? De José y María. Pues Jesús no había nacido. Bien, ese fue el momento. Sí, yo la veo ahí. Gracias. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en ese momento? Para el que no lo leyó, pueda entrar en contexto. Vengan para acá. Bien, dígame, ¿qué era lo que estaba pasando? Correcto. El rey mandó a hacer un censo. ¿Dónde está Harold? Bueno, hay dos, uno de ese lado, uno de este lado. Perfecto. El rey mandó a hacer un censo. ¿Pero qué estaba ocurriendo? ¿Pero qué estaba ocurriendo con los protagonistas de la película? Porque parece que el protagonista aquí es el rey. El emperador. ¿Quién era el protagonista? José se fue ¿para dónde? Para Belén. Ajá. José solo. José y María. Que José María. Yo tengo un tío que se llama así. Entonces, José y María se fueron, exacto, y María embarazada salieron para Belén. ¿Por qué salieron para Belén? ¿Porque quién? Exacto, se iba a hacer el censo. Entonces, mire, lo que vamos a hablar hoy no es para sencillamente contar la historia, sino para que entendamos el porqué de las cosas. ¿Entienden? Y les mando las preguntas para que ustedes sepan investigar, para que si alguna vez ustedes están leyendo la Biblia, no la lean por leerla, sino que estudien y analicen el contexto de por qué sucedían las cosas. Porque recordemos que la Biblia fue escrita en un tiempo diferente, una cultura diferente, un idioma diferente, un lugar diferente al nuestro. Y lo que nosotros podemos entender de la Biblia, nosotros sencillamente cuando leemos la Biblia lo extrapolamos a nuestro tiempo. Pero nosotros tenemos que hacerlo al revés. Es nosotros extrapolarnos a ese tiempo. ¿Me entienden? Entonces, por eso viene la pregunta. ¿Cuáles eran los motivos? Es decir, ellos se fueron porque había un censo. Pero ¿cuántos censos se han hecho en este país en lo que usted está vivo? Tú llevas uno, tú llevas dos. Dos nada más. ¿Tú has visto tres? Tres. Tres censos. Tú llevas tres, Cristian.
Bueno, yo solo recuerdo dos censos. Yo recuerdo dos. El que hizo Hipólito y el que hizo ahora Danilo. Leonel no hizo censo. No, se han hecho dos. Es cada 10 años, mi niño. Es cada 10 años. El que a ti te hicieron, ve a ver qué fue lo que te hicieron. Porque no fue el censo. ¿En qué año tú naciste? 2001. A ti te censaron, pero tú no lo supiste. En el 2010, sí, pero el 2010 fue Danilo que lo hizo, ¿verdad? Bien, lo importante, pero para que ustedes entiendan, el censo se hizo y usted se movió de su casa. Al contrario, había que quedarse en su casa. Pero en esta ocasión, cuando se hacía el censo, cada quien tenía que ir a su lugar de origen. No es que si me agarraron en Santiago en el censo, pues yo me censaba en Santiago. Pero en este caso no. Usted tenía que ir a su ciudad de origen. Ahora, ¿cuáles eran los motivos por los que el Imperio Romano hacía censo? Porque, ¿qué era lo que querían saber? Vamos a ver. Diga, María. Para cobrar impuestos. ¿Por qué? Ellos para cobrar meramente impuestos. ¿Cómo era diga? También era para un tema de saber también el estatus social. Gracias. Bueno, también era para tener el control de la población, estatus social, o sea, conocer sobre el territorio y los recursos del imperio. Bien. María no está mal. La pregunta es ¿por qué, cómo ellos usaban el censo para cobrar impuestos? Y el servicio militar. Perfecto. Puntualmente, esas eran las dos razones por las cuales se hacía el censo. Número uno, saber si ya tú tenías edad para el servicio militar. Y número dos, para el cobro de los impuestos. Pero ¿por qué un censo le daba información a ellos del cobro de impuestos? ¿De qué manera? Sí, pero hay un dato que te da el censo para tú estabilizar el cobro de impuestos. ¿Cuál es? Dependiendo de los hijos que yo le dije, si tenía un hijo, dependiendo de eso, lo daban hasta todo. Bueno, ¿y algo más? La edad. Bueno, los menores no pagan. Los menores no pagan impuestos. Ellos querían saber, ya usted cumplió la edad, pues usted a partir de ahora, a usted le toca pagar impuestos. Ese era un control, porque acuérdese que ahora una computadora te dice, fulano ya cumplió años, pero en ese tiempo no había forma de llevar ese control de la edad de todo el mundo. Exacto, de mayor. Entonces, esa era la razón. Ahora, había algo, porque eran dos razones, el servicio militar y el cobro de impuestos. Ahora, el servicio militar tenía una peculiaridad. ¿Quién lo investigó? Que los judíos estaban exentos del servicio militar. Correcto, los judíos no podían ser militares. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón por la cual los romanos sí podían dar servicio militar y los judíos no? ¿Por qué? Está fácil. Si entra en el contexto, ¿cuál era la razón por la cual a los romanos sí tenían que dar servicio militar obligatorio, pero los judíos no? ¿Por qué los judíos no tenían que dar servicio militar o no los aceptaban en el servicio militar? ¿Por qué? Para evitar que, vamos a decirlo, se aloquen, haya una rebelión o algo, porque que dime si le dan el mismo servicio militar a ellos, no sé, es lo que me viene a la idea. Y también... Prácticamente, pero... Sumiso, lo tenían... No, miren cuál es el tema.
Mira lo que pasa. Los judíos eran un pueblo que estaba conquistado, pero tenían un problema. Los judíos tenían un problema, y es que los judíos toda la vida han sido rebeldes. Siempre se han sublevado. Entonces imagínate que tú dentro de tus militares, tú tengas gente que se te sublime. Sobre todo, darle una espada, que en ese tiempo las espadas eran caras. En ese tiempo no era que todo el mundo tenía un machete. No, en ese tiempo el metal era muy caro y escaso. De hecho, en las guerras, los primeros que se cogían eran las espadas, porque valía mucho el hierro. Entonces, en ese tiempo, ¿cómo tú a un judío le ponías una espada en la mano? No, y que entre los judíos habían grupos terroristas, grupos de rebeldes, grupos celotes, que se dedicaban a matar soldados romanos. Entonces imagínate que dejemos que los judíos se inscriban dentro del servicio militar. ¿Qué iba a pasar? ¿Quién eran los primeros que se iban a inscribir? Los celotes. Porque los celotes lo que más querían era... Imagínense 100 celotes dando servicio militar. Señor, sí, señor. Y cualquier día, arco y flecha. Exacto. Entonces, pero los romanos no eran dominicanos. Los romanos decían, Entonces tenían que ir. Entonces José y María se desplazaron porque era obligatorio que usted fuera censado en su tierra de origen. Pero los romanos sí tenían que dar servicio obligatorio militar, pero los judíos no se lo permitían, aunque quisieran. ¿Te imaginas, Harold? Harold no le hubiesen dejado. No le hubiesen dejado. Si Harold hubiese sido judío, no hubiese tenido que dedicarse a otra cosa, sonidista, hubiese tenido que seguir. Si hubiese judío. Bien, Kelly, por la siguiente pregunta, por favor. Ok, perfecto. Entonces, ¿cada qué tiempo se hacían los censos? A ver si lo hacían igual que aquí. Allá. Cada 14 años, no igual que aquí. ¿Aquí cada qué tiempo? Cada 10. Y aquí en aquel tiempo lo hacían cada 14 años. Entonces... Sí, o sea, cuando entraba... Un nuevo rey, emperador. Un nuevo emperador, muchas veces también se convocaba, o un gobernador nuevo se convocaba a censo. Bueno, dependiendo de situaciones que se daban, o si otro lo asesinaba y se ponía en su lugar, sí, o se moría. ¿Se moría o lo morían? O lo morían. Bueno, técnicamente el César que estaba cuando Jesús nace, Tiberio César, no era exactamente el heredero, sino que la madre de él trama a matar a Augusto César, que era su padrastro, y lo coloca a él en el trono. Que era Tiberio César Augusto el que estaba en ese momento. Esos son unos líos con los que uno no se tiene que meter. Esos son terrenos profundos. De ahí sacan novelas. No, deja a Nerón quieto. Por la siguiente, Kelly, por favor. ¿Quién es que está? Ok. La 3. ¿La están escribiendo? Yo pensaba que la tenía aquí. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Jesús, ellos van a un lugar, ellos llegan. Entonces, cuando llegan a Belén, ¿qué sucede con José y María cuando llegan a Belén? Que no había lugar donde quedarse. ¿Por qué no había lugar donde quedarse? Bajó todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Porque a veces uno dice, no había lugar donde quedarse, pero no entendemos el por qué. El por qué era que había un censo y todo el mundo tenía que volver a Belén. Entonces todo el mundo volvió a Belén, se llenó, ellos llegaron tarde. Pues imagínate una mujer embarazada. Eso hay que llevarla como dice la alabanza de ese. Así. Entonces ya tú sabes, María con los dolores, imagínate, ya estaba. Ya tú sabes, una mujer con 8 o 9 meses, ya eso es. Ya ustedes se imaginan. Entonces cuando José llegó, todo estaba lleno. ¿Y dónde se quedaron? En un pesebre.
Era una posada, ellos llegaron a una posada y le dijeron, mire, está lleno, lo único que tenemos es el establo ahí donde está la vaca. Y entonces José y María se quedan ahí. Y ahí entonces es que nace nuestro Mesías. Bueno, sí, no. Sí, no. Porque hay gente que dice que José 85-90% de la gente. sí, pues era la mayoría. Ahí La no, gran mayoría, en sí. ese tiempo no había clase media. O tú eras rico o tú eras muy pobre, pues no había clase media. Bien, entonces, ¿qué sucede? Entonces, ahora, cuando Jesús nace, viene esta pregunta bien interesante, que dice, ¿cuál era la redención del primogénito? Nadie la encontró. Nadie la encontró. ¿Quién la encontró? ¿Quién la encontró? ¿Quién la encontró? Mía, diga. Tú hiciste así como que querías responder. Avi. Varón o macho, en caso ¿Varón de o, ganado. varón? Varón o macho. Te quise ayudar, pero Es que así que dice aquí. varón o macho. Ajá. Mira la ideología de... En caso del ganado, dice aquí. Estaba consagrado al Señor. Ok, varón, hombre, macho, animal. Ok, para dar a entender. No, porque como estamos en un tiempo... Sí. Ok, sí. Continúa. Continúa. ¿Ya? Pero te quedaste en varón o macho. Que estaba consagrado al Señor. Ok, ¿quién más? Diga. Tienen que pagar 5 ciclos antes de los 30 días, algo así, de cuando nació el hijo, varón. Esperar 33 días. Y si era hembra, eran 14 días y después esperar no, mentira, eso no es ahí. No. Esa era la purificación, fue que me confundí. Se te con fue la guagua. Ajá, pero eso era como dedicar el niño al Señor, el primogénito al Señor. Ajá. ¿Quién más? Para darle diga, Ian. Gracias. Bueno, lo voy a leer. La redención del primogénito se refiere a un mandato de la ley de Moisés, en el que el primogénito de cada familia judía debía ser redimido o rescatado por una suma de dinero. Según la ley, todos los primogénitos pertenecían a Dios, pero podían ser redimidos mediante un pago a los sacerdotes. Correcto. Recuerden que desde los tiempos de Moisés, todo primogénito era del Señor, se le entregaba al Señor. Pero como Dios no acepta sacrificio humano, nosotros no podemos entregarle nuestro primogénito y sacrificárselo al Señor. Sin embargo, lo que se hacía era la redención del primogénito. En vez de darle nuestro primer hijo al Señor, sacrificárselo, se hacía un sacrificio de un animal, de un cordero, dependiendo el estatus social de la persona. Se daba un cordero si usted era una persona pudiente. Si usted no era una persona muy pudiente, entonces ¿qué es lo que se daba? Un palomillo. Exacto. Y a eso se le llamaba la ofrenda de los pobres. Sí. Sí, la ofrenda de los pobres. Esa era la ofrenda de los pobres. Cuando usted no podía sacrificar el cordero, pues daba los palomillos. Esa era la ofrenda de los pobres. Es lo mismo, lo único que uno era de rico y otro era de pobre. Es lo mismo. Sí, Cristian. Los sacrificios de la ley mosaica tenían una versión, digamos, de rico y una versión de pobre. Casi todos Sí. tenían dos versiones. Y en el caso de lo de la redención, y casi todos los sacrificios en general tenían una dimensión de sustentar a los sacerdotes.
porque parte de esa comida que se ofrecía era parte de la alimentación de los sacerdotes también, o el dinero que se ofrecía en reemplazo también, porque en el caso de casi todos los sacrificios, en una versión extrema, tú podías reemplazar el alimento por dinero, en algunos casos. Pero esa era la última opción, reemplazarlo por Claro. dinero. Una pregunta. En el texto habla de un momento en que los ángeles cantaron cuando Jesús nace. ¿Ustedes lo leyeron esa parte? En lo alto. ¿Ustedes no han escuchado la razón de esa canción? ¿O se la saben en inglés, los popis de aquí? Gloria en lo alto, gloria. ¿Verdad? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué dice la palabra que los ángeles entonaron esa canción? ¿Qué dice? Es otra versión. Ajá. Gloria a Dios en las alturas. Ahora, la pregunta, ustedes no se han preguntado por qué la palabra cuenta que sucedió eso. Ustedes no se han preguntado por qué dice que en el cielo cantaron los ángeles cuando Jesús nació. No se lo han preguntado por qué. Eso lo hablamos, pero ahora ustedes van a entrar en contexto y van a decir, recuerden que cuando nacía un niño en la cultura judía, siempre cuando iba a nacer un niño, cuando iba a nacer un bebé, para explicar, había un grupo de músicos afuera esperando. Entonces alguien salía y decía, nació varón. ¿Qué comía ahí? Nació varón. ¡Ay, nació varón! Y comenzaban a tumbarle ahí. Pero si nacía hembra, ¿qué hacían ellos? Recojan. Y se iban. Y se iban. Cada vez que había un nacimiento, esa era la cultura judía. Cada vez que había un nacimiento, los músicos llegaban y se paraban afuera. Y la persona salía, varón! ¡Ay! ¡Oh, hembra! Y se iban callados. Pero en el caso de Jesús, Jesús nació en un pesebre donde no había músicos y nadie estaba mirando. Los que estaban mirando, ¿quiénes eran? La vaca, los burros, los chivos. Sin embargo, fíjense cómo el Señor, como Jesús no tuvo quien le celebrara, mandó los ángeles del cielo para que entonaran la canción de un primogénito. La real fiesta le hicieron a Jesús en ese día. Ahora cuando ustedes vean que los ángeles cantaron, ustedes van a entender, por la costumbre judía. Bien, vamos a ver la siguiente pregunta. 4. Pues ahí sí está activa. Eso es cuando los muchachos hacen tarea. ¡Ya, profesor! ¿Qué era la purificación después del parto? La purificación después del parto, en Levíticos 12:4 dice, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 76 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueran cumplidos por hijos o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para la expiación. A la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y los ofrendará delante de Jehová. O sea, la purificación era como purificar la sangre de la mujer, debido a que pues esa creencia que ellos tenían, y luego de que terminaba la purificación, ella daba como una ofrenda al holocausto de un cordero o algún palomillo. Es cuanto. Ella lo daba, como bien hemos dicho, dependiendo el estatus social. ¿Cuál dio María? ¿Cuál dio María? ¿El palomillo o el cordero? El palomillo. ¿Por qué? No había. No era eran pañales y eran no, el cordero había que dejarlo por si acaso. Y con lo de la purificación hay un detalle importante a tener en cuenta, de que
en la ley mosaica hay dos dimensiones de impureza. Hay una que se podría decir que es la impureza ritual, de que tú quedabas exento de poder participar de ciertas cosas del templo o de, digamos, del culto en general, que la gente rendía a Dios, por actividades normales y comunes que la gente tenía. Una de esas era la expulsión de fluido, que no voy a entrar en detalle porque afectaba tanto a los hombres como a las mujeres. Claro. Y en el parto, la expulsión de sangre era una de esas, porque en la sangre simbolizaba tanto como vida como muerte. Y eso te dejaba impuro, porque tú habías pasado por un proceso en el cual había salido sangre de tu cuerpo, pero no era que era pecaminoso. Ya habían otras cosas que sí entraban en lo que era una impureza por el pecado, que eran muy distintos. O sea, por ejemplo, tú quedabas impuro si tú enterrabas a una gente, pero eso es parte de la vida. O sea, no es como que tú cometiste un pecado por enterrar a tu papá, sino que habían cosas por las que tú tuviste en relación con la muerte que tú no podías hacer en el templo. Sí, era una... Pero ahora, si tú matabas a una gente, es una dimensión completamente diferente. Claro. E incluso la impureza no tenía, las impurezas no tenían una consecuencia o un castigo. Bien. Vamos con la pregunta 5. Harold. ¿Cuál era la expectativa que tenían la mayoría de judíos del Mesías? Es decir, ahí ya hemos visto que nació el Mesías. Y miren dónde nació el Mesías y bajo qué condición. Ok, aquí yo tengo que dice: la mayoría de los judíos esperaban que el Mesías fuera un líder político y militar que liberaba a Israel del dominio extranjero en ese tiempo del Imperio Romano y restauraría el reino de David en su pleno esplendor. Esperaban que el Mesías trajera justicia, paz y prosperidad al pueblo judío. Imagínense, ¿qué pudiera pensar un judío si le dicen que el Mesías que ellos estaban esperando nació en un pesebre? ¿Eh? Es decir, para que ustedes entiendan, no fue porque que los judíos no apreciaron a Jesús. Es que desde que Jesús nació, Jesús fue totalmente contrario a lo que ellos estaban esperando, desde un principio. Porque a veces nosotros decimos, mira, que los judíos no quisieron a Jesús. Señores, fue que le mataron, le apagaron el hacho, como dicen. Le apagaron el hacho, es decir, fue algo totalmente diferente a lo que ellos estaban esperando, desde su nacimiento. No, yo estaba esperando a Hércules. Ellos estaban esperando que cayera de un rayo. ¡Pah! Nació Hércules. Algo así. Allá atrás, allá atrás. Y eso hay que saberlo interpretar también. Porque si los cristianos están esperando verdaderamente a un literal, a un caballo blanco, se van a llevar una buena sorpresa. Con el mulo tatuado. De hecho, hay una pastora que dijo que ella se va a tatuar porque Jesucristo va a venir tatuado también. Señor la reprenda. Los sabios y entendidos de ese tiempo, los famosos judíos, como ellos entendían que eran el pueblo elegido de Dios, quedaron bastante confundidos al ver de la forma que fue que Cristo vino, porque ellos tenían otro entendimiento de gloria y de todo para el Mesías que iba a venir a salvarlo a ellos. Más sin embargo, el Señor lo hizo a la manera que él entendía que es la correcta, porque la idea es que nosotros entendamos que a través de él y siendo humilde como él, es que vamos a poder llegar a la salvación, no creyéndonos ingreídos y de que nosotros somos el pueblo favorito y elegido. Ese era el problema principal que tenía el pueblo judío. Es decir, el pueblo judío era un pueblo rebelde, pero no solamente eran rebeldes a los que los conquistaban, sino que ellos por tradición siempre fueron rebeldes. ¿A quién? A su propio Dios. Fueron rebeldes a su propio Dios y por eso fue que cayeron en la condición que cayeron. Porque fueron rebeldes a su propio Dios. Tan rebeldes fueron que cuando Dios le envió al Salvador no lo quisieron. Porque ellos querían a un Salvador según sus propios conceptos. Ellos querían a un Dios que viniera a traer venganza. Ellos querían venganza.
Ellos no querían perdón, ellos querían venganza, ellos tenían sed de venganza. Y cuando vieron que el Mesías que Dios mandó no trajo venganza, sino que trajo perdón para sus enemigos, ellos dijeron, no, este hombre hay que matarlo. Literal, dijeron, este hombre hay que matarlo. Porque este no puede ser nuestro Mesías. Este Señor no puede representarnos a nosotros. De hecho, le hago un adelanto. Cuando Jesús es crucificado, que Pilato escribe arriba de la cruz, ¿qué fue lo que el Pilato le escribió? Rey de los judíos. Ustedes saben que los judíos fueron a reclamarle a Pilato, a decirle, no, quítele eso a ese hombre, porque ese hombre no es rey de nosotros. Usted no lo puede crucificar a él como rey de los judíos. Y Pilato le dijo, ya yo escribí y ya yo no voy a escribir otra vez. ¿Por qué? Porque escribir en aquel tiempo no era tú agarras un marcador y escribí. O imprímeme eso ahí, plotéame eso y pongan eso. No, Pilato agarró un pincel, ahí, gastando tinta, gastando. Y cuando Pilato le hace eso a Jesús, que se lo pone, le dice, no, usted lo escribió mal. Borre, ese Pilato va a borrar eso. Y yo no voy a borrar. Entonces, ahí es para que ustedes entiendan que ellos ni siquiera estuvieron de acuerdo en que Jesús fuera crucificado como rey de los judíos. Hasta ese punto ellos dijeron, no, ese no es el rey de nosotros, quítale ese letrero. Y Pilato dijo, no, ya lo escrito está. Para que ustedes vean que Jesús murió como rey de los judíos, aunque ellos no lo quisieron. En contra de la voluntad de ellos. Claro que sí. Entonces, por eso viene la pregunta número 6. A raíz de lo que ya hemos hablado. ¿Y qué dice la pregunta número 6? Bien, ¿quiénes eran? Ay, que la están escribiendo. Los reposados de la tierra. María Gil. Digo, María Mato. Ay, que con las 3 Marías. Y la madre de Jesús también. Imagínense. Los reposados eran unos pocos judíos que no tenían sueños de grandeza, violencia o poder o ejército con banderas. Seguían una vida constante en oración y de reposada, pero vigilante espera hasta que Dios responda. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Daisy tiene una enciclopedia cumbre ahí. Oh, gracias. No, estudió. ¿Quiénes eran los reposados? Creyentes que se relajaban algo, hermanos que se acomodaban en la fe. El primer amor ya ha desaparecido y en lugar se ve simplemente la rutina. Reposamos demasiado y nos volvemos perezosos en las cosas de Dios. En Amos 6:1 dice, Amos, ese acento. Hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Reposado es todo el que confía en su fe. Y si yo confío en mi fe, yo la voy a perder, porque la fe yo tengo que mantenerla constante todos los días, creyendo y trabajando mi fe, pues para que crezca. Creo que el concepto de reposado que tú encontraste es diferente al del texto. Creo que es está más cerca el que dijo María. ¿Tú tienes otro concepto? ¿Otra María? Aquí vamos a tener que llamar por apellido. Así era Simeón en oración, en adoración, en humildad y fiel expectación. Esperaba el día en que Dios había de consolar a su pueblo. Bien, entonces, fíjense que había, a pesar de todo el pueblo judío, en el pueblo judío habían diferentes personas que tenían diferentes conceptos del Mesías. La gran mayoría estaba esperando a Rambo, pero habían otros que esperaban un Mesías totalmente diferente. Y entre ese grupo estaban los reposados de la tierra, que eran un grupito muy pequeño que estaban esperando al verdadero Mesías. No me extraña, porque generalmente los que están buscando verdaderamente a Dios son muy pocos. Y las
me atrevo a decir que en las congregaciones donde más se busca a Dios es donde hay menos gente. Donde se busca verdaderamente a Dios, donde hay menos gente. Donde se fantasea y se habla mucho disparate. Usted lo ve que 15,000 gente ahí. No, en este tiempo hay reposados, pero también, mire. Bueno, mira a su alrededor. Mira a su derecha, mira a su izquierda. Mire. Usted ve cuántas hay más sillas vacías que llenas. Para que ustedes entiendan. Porque los que están buscando verdaderamente a Dios son pocos. Bueno, Jesucristo lo dijo. Muchos los llamados y pocos los escogidos. No se sorprenda. Cuando ustedes ven que a la oración vienen poca gente, no se sorprenda. Eso es lo que es. Y así es que es. Cuando usted ve que a los cultos vienen poca gente, ¿por qué usted cree que es? Porque muchos los llamados y pocos los escogidos. Entonces Simeón era uno de los que estaban esperando verdaderamente al Mesías. Por eso cuando vio a María, ¿qué dijo? ¿Qué pasó? ¿Quiénes leyeron? Ay, que nadie ha leído. Diga Marta. Marta. Cuando él vio que llevaron a Jesús, él fue para verlo, ya que a él se le hubiera prometido, vamos a decir, claro, que no moriría hasta ver al Salvador. Y cuando él fue, que vio a Jesús que lo cargó, él ahí mismo le dijo al Señor que ya puede llevárselo tranquilamente. Pero era un hombre que estaba metido con Dios. Porque no fue que José y María llegaron, mira, te venimos a traer el Salvador, te venimos a traer el Mesías. Él lo identificó de una vez. Él lo identificó. ¿Se dan cuenta? Mire, eso es para que nosotros entendamos a qué nivel nosotros tenemos que estar metidos con Dios. Porque hay cosas que solamente los que están metidos con Dios la ven y se dan cuenta. Pero el que está en la carne, el que está buscando sus intereses, no se va a dar cuenta. Sí, claro, los reposados eran personas que estaban esperando a un Mesías de amor verdaderamente, un Mesías que venía a traer perdón de pecados. Ellos no estaban esperando un Mesías que viniera a traer venganza. Ellos estaban buscando su redención espiritual. Ellos estaban buscando la redención del alma verdaderamente. Por eso Simeón pudo ver al Mesías. Por eso esa es la necesidad de nosotros estar en el Espíritu. Porque el que está en el Espíritu discierne las cosas espirituales. Y el que está en la carne discierne las cosas carnales. Y responde carnalmente. Teddy viene donde mí, ¡ay! Me pelea. ¿Y qué le dio a Teddy? Y si yo estoy en la carne, ¿qué yo voy a hacer? Mira. Ahora, cuando tú estás en el Espíritu, tú dices, espérate. Teddy le está pasando algo. Algo le está pasando a Teddy. Porque él no es así. Y ahí es cuando tú te le acercas, Teddy, pero ¿qué es lo que te pasa, mi hermano? ¿Qué es lo que... Mira, tú tienes un problema en tu casa, de tal cosa y de tal cosa. ¿Cómo tú lo sabes? Pues estoy en el Espíritu. ¿Tú me dejas orar por ti? Claro que sí. Y ahí tú oras por él. ¿Se dan cuenta de la diferencia? De estar en la carne y estar en el Espíritu. Porque a veces nosotros nos dejamos llevar de la carne y cometemos errores. ¿A usted no le ha pasado? Que a veces uno anda en la carne y después que el Señor ¿se dan cuenta? Esa es la importancia de nosotros mantenernos como los reposados de la tierra, reposando en el Señor. Reposando en el Señor. Mire, le voy a dar un testimonio brevemente. Hace como 2 meses estaba yo en la 27 y viene una camioneta que se quiere meter y yo le hago así, no te metas. Él se metió y me raya el carro. Para colmo, el tigre me comienza a vocear cosas. ¿Qué pasa a ti? Dice así, abrí una caja de herramientas y cogí un martillo. Y le dije, no te vayas, porque si te vas, te voy a tirar el vehículo encima. Y el vehículo mío es más grande que el tuyo. Haz lo que te dé tu gana.
Yo dije, hoy, el viejo hombre hoy va a salir. Mira, y mire, hermano, cuando usted, mire, por eso que hay que escuchar la voz de Dios. Si usted no sabe escuchar la voz de Dios, aprende a escuchar la voz de Dios. Si usted nunca ha escuchado la voz de Dios, a partir de ahora, pídale al Señor que lo ayude a conocer su voz. Porque en ese momento el Señor me dijo, no lo haga. Y yo le dije, no. Mira qué bacano. Le dije, no, a ese lo mato yo hoy. No, no. Y el Señor, no lo haga. No. No, yo le dije, no me diga nada. A mí no me diga nada. Que a ese tigre yo le voy a tirar el vehículo encima. El tigre arranca y yo hice así. Y mire, cuando el tigre hace así se para, que voy yo a tirarle el vehículo para desbaratarlo. Y después de desbaratarlo, ustedes saben, el martillo para rematarlo. El Señor vuelve otra vez. No lo haga, no lo haga, no lo haga. Hermano, yo no sé cómo fue. No fui yo, se lo digo, porque yo lo quería matar, literal. Señor, el vehículo siguió, yo no pude frenar. Y cuando yo me paso, digo yo, ¡ey! ¿Qué pasó? Y el Señor, yo te dije que no lo haga. Hermano, yo sé que usted no sabe, yo duré una semana quillado con Dios. Oh, pues yo dije, ¿y por qué tú no me dejaste? Oye, yo duré una semana quillado. Oye, el Señor me dijo que no lo haga, yo quillado con Dios. No. ¿Cómo que desbaratar el vehículo, Liliana? ¿Cuántos años de cárcel a mí me hubiesen caído ahí? No, y el pastor de jóvenes, el líder de jóvenes, mata a un hombre a martillazo la 27 de febrero. Usted se imagina la cara de Piñeiro viendo la noticia. No, porque mira, tú puedes ser satanista de las 72 casillas y tú matas a una gente y dicen, hombre mata a una gente. Mira, tú puedes ser diputado, hombre mata a una gente. Ahora, si tú eres cristiano, evangélico mata a una gente. Pastor de una iglesia mata a una gente. Dice que se le metió el diablo, supuestamente. O líder de la iglesia Buena Nueva, de la Carmen Mendoza de Corniel, del pastor Piñeiro, mata. Y ponen una foto. Muchachos, sí. No. Señores, y la iglesia llena de periodistas allá afuera esperando a preguntarle a Piñeiro que qué fue. Mire. No, se le metió el diablo. No, muchachos, no, se desbarata todo. Pero es para que ustedes entiendan que cuando uno no escucha la voz de Dios, cuando uno deja que la carne actúe, uno termina cometiendo estupideces garrafales. Se lo digo para que ustedes sean apercibidos, porque un momento de ira son años que tú no puedes echar para atrás. No, pero miren, le voy a terminar el testimonio para que ustedes entiendan. Porque cuando Dios te dice a ti, no lo haga, porque yo dije, Señor, me rayó el vehículo. Este hijo del diablo me rayó el vehículo. Y a este hijo del diablo tengo que hacerle entender que él no es más bacano que yo. Porque es para que ustedes entiendan, cuando a ti te rayan el vehículo, no es un tema de que te hirieron el vehículo, es un tema que te hirieron el ego. Porque si soy yo que rayo el vehículo, yo no me siento tan mal. Pero como fue él que me lo rayó, él no hirió el vehículo, él hirió mi ego. Por eso yo le dije, no te apures que tú vas a saber quién soy yo. ¿Por qué? Porque el ego, pues yo soy el más bacano. Y él vio quién soy yo, un hijo de Dios, me fui como un pendejo. Después que me puse a hablar todo, si te vas te voy a agarrar, que yo qué, señores, miren, me tuve que tragar toda mi cosa. Y yo quillado con el Señor. Y después el Señor me hizo entender de lo que Él me libró. No obstante, un mes después, yo llevo el vehículo a un taller para que me le cambien una pieza.
Y el mecánico, cuando me va a entregar el vehículo, oh sorpresa, ay, no me lo chocó. Cuando yo voy a buscar el vehículo, él sacando el vehículo, ¡pah!, me lo choca. Digo yo, ¿y ahora? Dice él, no, mi hermano, váyase, yo se lo voy a arreglar. Pero le va a convenir porque ese rayón que usted tenía ahí, yo se lo voy a tener que arreglar también. Señores, me devolvieron el vehículo nítido, bumper nuevo. Y él, el mecánico, fue que me hizo entender, mire, ese rayón que usted tiene ahí, yo también se lo voy a arreglar de camino. Y yo, ¿tú ves por qué es que uno tiene que descansar en el Señor? Esa es la importancia de escuchar la voz de Dios. Esa es la importancia de nosotros estar apercibidos. Mire, cuando usted crea que Dios le manda a hacer algo que a usted no le conviene, hágalo. Porque mire, algo Dios está haciendo para ayudarte, para bendecirte. Dios nunca te va a decir que no haga una cosa para traerte mal. O te está librando de algo o te va a bendecir con algo mejor. Si no, pregúntenle a mucha gente que han cometido errores, que han cometido estupideces por dejarse llevar de las emociones, de la adrenalina. Y sobre todo, evaluemos si la decisión que nosotros estamos tomando es una decisión fundamentada en nuestro ego, en nuestro orgullo o en nuestro testimonio. Usted no quiere cometer errores en la vida, piense en su testimonio. ¿Qué testimonio estoy dando yo? ¿Qué testimonio estoy dando yo? ¿Qué testimonio estoy dando yo? Si yo digo esto, ¿qué testimonio estoy dando yo? Vamos a seguir. Pregunta 6. Creo que nada más faltan 7. ¿Qué quiere decir la profecía que Simeón le dijo a María? Nada más de ahí, si fue la que estudió. Vamos a ver, Juan Carlos. Sí. Gracias. Primero que Jesús es el Mesías esperado, que iba a recibir rechazo y oposición a su ministerio por sus enseñanzas, por los líderes religiosos, y que María iba a sufrir por el maltrato que él iba a recibir. Simeón le dio una profecía a María y se cumplió parcial o completa. Completa. Todo lo que Simeón le profetizó se cumplió. Fíjense si Simeón era un hombre que estaba metido con Dios. ¿Se dan cuenta? No solamente identificó que era el Mesías, sino que le dio una profecía de lo que iba a pasar. Simeón la preparó a María y le dijo todo. Le dijo, causa de que muchos caigan. ¿Quiénes iban a caer? Los que no creyeran en él. Causa de que muchos se levanten. ¿Quiénes se iban a levantar? Los que creyeran en él. Se enfrentaría con una oposición. ¿Quiénes iban a hacer la oposición? Ahí sí, los judíos. Y sobre todo los sabios entendidos. ¿Quiénes eran los sabios entendidos? Los fariseos y los fariseos y eran dos. Los fariseos y los saduceos eran dos. Eran dos grupos. Nadie nunca piensa en los saduceos porque los saduceos eran como más. Ellos eran como más del güey de Jesús. Ellos eran como más llevados. No, porque los saduceos eran los políticos, ¿verdad? Los fariseos eran irónicamente. Porque era lo que creían en los ángeles. Pero en una, Jesús puso a los saduceos. Jesús era tan bacano que hubo en una ocasión que Jesús lo puso a los dos a pelearse. Que fueron de que hacerlo a Jesús y que Jesús lo puso a los dos a pelearse. Puso a los fariseos contra los saduceos. Y Jesús se quedó. Jejeje. Los saduceos eran los políticos cristianos. Los entendidos, gracias. Revelará el corazón de mucha gente. ¿De quién lo hizo? Sí, que Jesús revelará el corazón de mucha gente. Las intenciones del corazón. ¿A quién Jesús le hizo eso? A los fariseos se lo hizo. ¿Y a quién más? Señores, a tú el vivo. ¿Quién se acercaba a Jesús que Jesús no le desnudaba el corazón así? ¡Shua! Pero hubo, ¿no se acuerdan que en una ocasión Jesús le dijo a una mujer, 6 hombres ha tenido, el que tiene no es tuyo? Señores, miren, señores,
Señores. Señores. ¿Qué? No, ya digo, no, tú tienes que ser profeta. ¿El qué? Bien, siguiente, creo que la última, la 8. ¿Qué significa Efrata? Diga, Avi. Efrata. Nombre anterior de Belén o de sus alrededores. Los nombres Belén y Efrata se usan conjuntamente en varios textos. El relato de la muerte de Raquel cuenta que se la enterró en el camino a Efrat, es decir, Belén. Antiguamente Belén se había llamado Efrat o Efrata. El nombre completo en hebreo es Bedehem, que quiere decir casa de pan, y Belén estaba situado en una región fértil, lo que justificaba su nombre. Bien. Número 9. Los magos. Que se habla de los reyes magos. Pero el concepto de magos no es el que se tenía en aquel tiempo. Alguien que no haya participado. Nadie. Dale, María. Ay, pero no están estudiando. Tú la levantaste, yo no la veo. No, es así que se levanta la mano. Bueno. Dale. Los magos también eran llamados sabios y con lo que yo leí decía que ellos eran parecidos a los levitas porque ellos se convirtieron en maestros de la ley de Persia. Sacerdotes. Sacerdotes. Ellos se rebelaron primero contra los persas, pero al final no lograron vencer y decidieron ser maestros de la ley, levitas. Ok. ¿Qué más eran los magos? ¿Quién más? Diga, Juan Carlos. Correcto. Bueno, por eso fue que eran conocedores astrólogos. María Mato. No, era aportando a la idea de María que en la antigüedad los magos eran respetados por sus conocimientos en astrología, ciencia y religión y eran vistos como figuras de autoridad y sabiduría en sus propias culturas. Para que ustedes entiendan, los magos en aquel tiempo no era de que aquello abacabra, no eran gente estudiada, eran gente, claro. Pero sobre todo, fíjense lo interesante, que ellos reconocieron que iba a nacer un Mesías. ¿Eres tú, Eric, que le está dando? Gracias. Para que ustedes vean, fíjense cómo ellos llegaron a donde estaba el Mesías. Y estos magos, ¿qué hicieron cuando llegaron donde el Mesías? ¿Qué le llevaron? Le llevaron presentes, 3 tipos de presentes le llevaron. Oro, incienso y mirra. Mirra para allá y mirra para acá. Ok, cuando le llevaron esos 3 regalos, ¿qué significaban estos 3 regalos? Abundancia. Abundancia. Oro, incienso y mirra. Y mirra que te mando, que te esfuerces y sea valiente. Mire, Avi. Pero préstale el micrófono. Darle el incienso a Jesús significa que ellos lo reconocían como divinidad e hijo de Dios. Bien. Fíjense, el incienso era una sustancia que usaban los sacerdotes en diferentes culturas. Entonces, por esta razón, el incienso era reconociendo que Jesús era sacerdote. El oro era un regalo que se le daba a los reyes cuando su hijo nacía. Cuando un rey tenía un hijo, se le llevaban regalos en oro. Y la mirra se usaba, ¿para qué? Para embalsamar a un... Es decir, ellos estaban, los magos le llevaron 3 regalos
para significar la trayectoria de Jesús: rey, sacerdote y muerte. Sí. Sí, exacto, exacto. No era, la mirra era cara. La mirra, no, Vivaporú le ponían y ya. Pero a Jesús le llevaron mirra, es decir, era un aromatizante de gente rica. Y de hecho, Jesús murió entre los ricos, dice la palabra. Fue un rico que le dio la tumba y a Jesús de hecho, antes de Jesús morir, a Jesús le hicieron. ¿Quién se lo hizo? Lo perfumaron. María lo perfumó con un perfume caro. Entonces, fíjense cómo varias personas, en las que hemos visto, varias personas reconocieron que Jesús era el Mesías. Fíjense cómo varias personas identificaron a Jesús como el Mesías. ¿Qué nos tiene que dejar esto claro a nosotros? Si nosotros estamos conectados con Dios, nosotros vamos a identificar cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Si usted está en la carne, miren, el que está en la carne, usted sabe cómo vive la vida: tropezando, prueba y error. Deja ver, no, así no, así no, así no. Entonces, cuando uno está como prendiendo cosas, apretando botones, lo peor es que hay botones que si tú lo prendes, te puede quemar. Había un juego de computadora que era Mina, creo que se llamaba. Que yo nunca lo entendí bien, pero yo sí sé que tú le ibas dando y ¡pum! Como que salían todas las minas y te embromaba. Es un tema. Pues mire, el cristiano que no está conectado con Dios vive la vida así, jugando mina. La maqué, cometí un error. Pero cuando usted está conectado con Dios, usted no vive cometiendo errores. Ahora, estar conectado con Dios tiene un precio. Tiene un precio. No es que es caro, es un precio de nosotros entregarnos a la comunión con Dios. Si usted quiere que le vaya bien en la vida, entre en comunión con Dios. Y no sea dirigido por su propia mente, no sea dirigido por su sabiduría ni por su intelecto. Sea dirigido porque usted sabe y tiene comunión con Dios. Cuando usted tiene comunión con Dios, usted no toma decisiones a la ligera. Dios es quien te guía a tomar decisiones. Usted va a buscar un trabajo, usted es dirigido por el Señor. Usted le ora al Señor y el Señor le responde: voy a hacer tal cosa, voy allí, no, que fulano me gusta, le voy a dar para allá. Ore primero. Mire, no hable con nadie, mire, ni conmigo, no hable con nadie, primero hable con Dios. Primero hable con Dios. Y si Dios le responde, no me diga nada, pues ya Dios habló. Yo digo una cosa, mire, hay personas que yo le doy consejo. Y desde que una gente me dice, Dios me dijo, yo me callo. ¿Y qué tú piensas de esto? Yo nada. Pues si Dios habló, yo no tengo que hablar. Yo no tengo que decir absolutamente nada. Si ya Dios te habló, yo no tengo que decir nada. No, yo lo que le digo es, ahora procura que sea Dios que te haya hablado. Porque si no fue Dios, te va a ir mal, porque yo no voy a hablar. Entonces, si usted está claro que Dios le habló, no pide opinión. Ahora, si usted no está claro que Dios le habló, entonces usted pide opinión. Mira, yo creo. Pero mire, cuando usted tiene una relación personal directa con Dios, real, como yo le decía a los jóvenes ayer en el tiempo de oración, el Dios de la Biblia no es el Dios que te dice lo que tú quieres escuchar. Y yo conozco mucha gente que dice, Dios me dijo, y no es Dios que le dijo, es su propia concupiscencia que le está hablando. Es su propio deseo. Fulana me gusta, Dios me dijo que fulana. Me ofrecieron un trabajo en un sitio que yo sé que no es un lugar bueno, que no es un lugar de Dios, pero me van a pagar bien, así que eso tiene que ser de Dios porque yo estoy en mala.
Yo estoy en mala. No, pero es haciendo cosas ilegales. Sí, pero esta oportunidad fue Dios que me la abrió, como me dijo. Hubo una vez que me dijo, no, que a mí me ofrecieron un trabajo en un sitio de cosas ilegales. Pero yo le oré al Señor por un trabajo y me ofrecieron esto, pues esto fue Dios. Porque yo estaba orando por un trabajo y me llaman para esto. Esto fue Dios, esto. Digo yo, y no pudo haber sido. No porque yo le oré a Dios, sí, y no pudo haberte contestado. Porque Él también contesta lo que tú quieres. Entonces muchas veces nosotros creemos que cuando nos llegan cosas que nosotros deseamos es Dios, y no siempre es así. Cuando a usted le llega lo que le gusta a su carne, lo que satisface tu carne, tu sentimiento, tu deseo, eso no necesariamente es Dios. Ay, pero es que ese muchacho está tan bueno. Eso tiene que ser Dios. Es que no puede ser otra cosa. Es que eso lo fabricaron en el cielo para mí. Sí, está bien. Ahora son fantásticos. Mire, tenga cuidado. Cuando a usted le llegue algo que nada más le satisfaga la carne, abra los ojos. Porque lo que viene de Dios sacia el espíritu más que la carne. ¿Me escucha? Escucha. Lo que viene de Dios sacia más el espíritu que la carne. Y si solamente te está saciando la carne, abre los ojos. Porque eso es una trampa, y una trampa maldita. No, tú no lo conviertes ni en Hall, el hombre increíble a ese. Uf. Vemos nosotros a María en la cola de un motor. Pues. Como lobo feroz. No, miren, tenemos que tener mucho cuidado. Yo estaba sirviendo uno de los lunes y se me acercan y me dicen, mira ese muchacho ahí. Yo, él no es cristiano, él está asistiendo a la iglesia. Y yo, que el Señor tenga misericordia de él. No, nadie sabe. Yo, claro. Aquí, que yo lo he visto que ha pasado, han venido muchos muchachos así, que vienen a buscar a Dios, viene una de las siervas. Cazadores. Y hay casos. Y tenemos nosotras las mujeres jóvenes, solteras, tenemos que tener mucho cuidado. Porque y son personas de Dios que te dicen eso. Mira, no son personas de Dios. De Dios. No son y tenemos que tener mucho cuidado porque yo no la reprendí por amor a Dios. Yo dije, debiste de. No, yo estaba sirviendo y no podía salir de comunión. Sí, porque el diablo también se acerca para que uno salga de comunión y yo me quedé tranquila y yo, Señor, tú eres grande. Pero ese tipo de cosas puede que le pasen a muchas y digan, pero es verdad, él está viniendo a la iglesia, tiene 3 lunes viniendo. Oye. Ya es cristiano, un siervo unido. No, hay que tener mucho cuidado y dejar de andar en emociones. No se lleven de eso, ¿Que no se lleven de qué? De que de traer a la iglesia no se lleven de eso, no. Mejor buscan de Dios, ¿ya? No. No. Abran los ojos, tengan cuidado. Oye, mire, por eso le digo, el que esté en la carne busca la carne, y el que esté en el espíritu busca el espíritu. Y a los que están solteros se lo digo, si a usted le gusta una persona únicamente por su físico, usted está solamente pensando en la carne. Ahora, no digo que, es que él ora mucho, él me gusta. Mire, no se case nada más porque el hombre ora mucho. Porque la palabra dice que lo de la carne es, y va a llegar un momento que usted va a tener que entrar en la carne. ¿Verdad? A los varones yo sobre todo se lo digo, a usted tiene que gustarle lo que usted está viendo. No cierre los ojos. Abra los ojos. ¿Verdad? Abra los ojos. A usted tiene que gustarle lo que usted está viendo.
Amén. Para que no le pase como a Jacob. Chacho. Después que se le pasó el humo a Jacob fue que dijo, ¡eh! No embriaguéis con vino. Amén. Bien. ¿Qué tenemos para el sábado próximo? Zaira, déjame el cuento con este muchacho. Miren, ese es, ¿dónde está el nombre de él? Carlos Catari. O sea, miren, Carlos Catari va a estar con nosotros el sábado próximo. Él no solamente va a hablar de ideología de género. Ese es su fuerte, ese es el tema principal, pero él no va a hablar solamente de ideología de género, para que usted no diga, no, yo estoy harto de eso. Y yo estoy claro, yo estoy bien definido. No. Aquí no solamente se va a hablar de si usted está claro y bien definido. Hay cosas que él va a tocar que son de personas heterosexuales. ¿Me entienden? Entonces, él tiene un testimonio, claro, pero sobre todo, él viene a hablarnos de muchas cosas que se mueven en el mundo. No solamente de cosas de ideología de género, de cosas por las que está pasando usted y estoy pasando yo. Y él va a venir a dar una palabra, a dar un testimonio tremendo. Llegue temprano, traiga a sus amigos, traiga familia, todo el que usted pueda.